Buenos días, ah, son las 11 de la mañana, 11:42, y estamos aquí con el artista Simón Eduardo Cano. Y ah, Simón, me gustaría que te presentaras ante el público. Buenos días. Ya Isaac, pues como comentó, me llamo Simón Cano, estudiante de Bellas Artes aquí en la ciudad de Medellín. Eh, Llevo ya pues casi 3 años en lo que es pues dedicándome a esto, o al menos pues en la parte ya de la formación. Y en cuanto al desarrollo formal de la obra, llevo más o menos 1 año y medio trabajando pues mi concepto que es la relación entre el individuo y el espacio y sobre, digamos, el desarrollo de la identidad que se ve presente ahí. A mí me parece ese tema muy interesante porque cuando yo pienso en la relación del individuo y el espacio, yo pienso como en la ingeniería social, o como si fuera una esencia de la persona, como la evitación de uno, ¿cierto? Como que es una relación muy interesante. ¿Cómo fue tu proceso frente a ese tema? Bueno, eh, digamos que el interés, o bueno, el detonante pues que me despertó el interés para empezar a investigar bien acerca del tema era que generalmente en el trayecto desde mi casa hasta la universidad me quedaba como muy perdido un poco mirando a la multitud de personas en los sistemas pues, de transporte público, en el metro, los buses, las calles, todo eso. Y siempre pues me llamó como la atención, no sabía muy bien como por qué, pero había algo pues que me estaba pescando ahí de alguna manera. Ya pues digamos por varias ocurrencias de la vida terminé metido de alguna manera pues en el tema del desarrollo de la identidad a partir del lugar y el tema lo abarco a partir de cómo no solamente somos nosotros quienes producen un espacio, ya que los espacios de cierta manera son una extensión de nosotros, sino de cómo también los espacios que ya están producidos y la diferencia entre espacio, sitio y lugar tienen un efecto en nosotros mismos, en la manera en la que nos comportamos y la manera en la que, digamos, empezamos a desarrollar algún tipo de pensamiento crítico. ¿Me podrías hablar, bueno, extender esa idea de que el espacio es la extensión de uno mismo? Mm, bueno, o sea, se tiene ya... Muteate el micrófono que se escucha. Bueno, como, No, no, es que si no te muteas se escucha el eco y no se va a escuchar. así como que me gustaría que expandieras ese tema sobre el espacio como extensión del individuo. Sí, sí, ya voy a hablar de eso. Era que no se escuchaba muy bien. Ahí, qué pena. No, el concepto de el espacio como extensión de uno mismo, pues es uno que viene ya desde hace muchísimo tiempo. Es, digamos, lo primero que se puede empezar a hablar, aparte, pues, digamos, esa relación, pues, que hay entre individuo y espacio. O sea, si vos ves, hay mucha gente que ha trabajado ese tipo de conceptos, digamos, como en cápsulas o maquetas, dioramas, recreaciones, digamos, de, por ejemplo, el cuarto de la niñez de una persona. Entonces, tiene pues diferentes elementos, cosas así pues que evocan,
qué sé yo, pues un poco de nostalgia, recuerdos y todo ese tipo de cosas. Porque el espacio en el que una persona habita, aunque sea dado a esa persona pues de una manera neutral, como puede ser un apartamento vacío, pues absolutamente vacío, poco a poco esa persona lo va dotando de pequeñas cosas de su propia personalidad. Y en la propia organización de ese lugar se pueden ver rastros pues, de la misma persona. Es algo que es como esa cualidad que se tiene cuando uno siente, digamos, la presencia de alguien en algún sitio, o cuando pues le recuerda a alguien, como, digamos, uno está, o bueno, para hacerlo un poquito más claro, como si una casa pues tuviera, digamos, toda la sensación o toda la personalidad de alguien. Si, digamos, uno fuera a la casa de un familiar y uno inmediatamente lo primero que hace es pensar en ese familiar, sin siquiera verlo o algo así, solamente con la sensación del lugar donde se está parado. Y eso pues tiene varios factores, paleta de color en general, pues digamos, puede ser de todo un cuarto, eh, la manera en la que está organizado, olores, todo ese tipo de pequeños elementos, pues van juntando en sí y crean una extensión de nosotros. Es básicamente, bueno, es más que nada digamos, lo que se dice de hacer un espacio, un sitio propio. Y generalmente eso es lo que busca la gente, tener un pequeño lugar, si sea, digamos, un cuarto, pues una habitación pequeña, donde puedan hacer de ese lugar pues, algo propio, eh, para tener, digamos, un pequeño huequito de identidad en algún sitio. No sé si me estoy haciendo entender bien. Y si estoy entendiendo mucho, me parece muy bueno ese concepto porque me recuerda a una ocasión en que el profesor Carlos dijo que tenía que fotografiar su propia casa y no la veía interesante. Pero cuando se ve a la casa de otro, ya veía toda la personalidad del otro. Mm. Cuando el otro vino a fotografiar la casa del profesor, ya todo lo del profesor le parecía interesante al otro. Así que Mm. sí, como que me interesa toda esa personalidad, ese color en cada habitación de cada ser humano, como su esencia. Mm. Y ahora, sí, Es una manera muy directa, digamos, de conocer a la otra persona, es mirar el sitio donde vive. Así uno, o sea, uno incluso se puede encontrar con contrastes supremamente grandes. Una persona que con tan solo, digamos, conocerla pues en persona y hablar un poco con ella, no puede decir que no es, digamos, puede que no sea muy ordenada o que parece pues que está como súper descasillada de todo y puede que el cuarto, bueno, o la casa de, pues, de dicho individuo sea la cosa más ordenada del mundo. Y ni siquiera pues tiene que ser algo pues tan sencillo. Cada uno tiene su orden en el desorden. Entonces sí a mi parecer, es verdaderamente una de las como muestras más rápidas que hay acerca de la manera de ser de alguien. Es mirar el espacio en el que habita. sí, sí, como que si uno quiere conocer a alguien muy bien, uno tiene que ir a su casa a visitarlo y ya uno se da cuenta de sus intereses, como de sus gustos. Y otra cosa que te quería preguntar era de cómo te quedabas ahí perdido viendo la multitud. Como que me da mucha curiosidad eso. Eh, Era como cuando uno se queda mirando al infinito.
que simplemente se queda quieto y la mirada se pierde y uno también se pierde con esa mirada. La primera vez, al menos que puedo recordar, que me llamó como mucho la atención el movimiento de la gente, era que en el camino hacia la estación del metro de Ayurá, para poder llegar, pues uno tiene que coger un puentecito. Y precisamente un día estaba llegando y el sol estaba justamente detrás, entonces daba derecho en el puente y por el lado por donde yo iba, todo se veía, las personas se veían eran siluetas, no se veía pues cada persona solita, sino que eran siluetas de sombra. Y me llamó muchísimo la atención, no sé por qué, pero me pareció interesante. Ya después, a partir de eso, sobre todo en el metro, en los vagones, me quedaba viendo que entre tanta gente, porque eso se llena hasta un punto en el que, o sea, eso es más persona que aire ahí adentro, y uno creería pues que estando tan saturado de gente y uno, o sea, literalmente pegado el uno del otro, no tendría como un huequito para como soltar un poquito pues de personalidad, pero había visto varios casos así. El que yo siempre cuento, que es el que más me llamó la atención, es de una chica que se estaba maquillando, porque como no tenía un espejito pues como en su kit de maquillaje, estaba usando el reflejo de las ventanas cuando pasaba el vagón pues, por un muro de una estación o algo así. Entonces, eso me llamó pues mucho la atención porque no se podía estar maquillando constantemente, sino que tenía que esperar a que pasara un muro, una pared, para poderse ver y maquillarse un poquito. Entonces, digamos que ahí me puse a pensar un poco, pues porque no me imagino que ella haya tenido un plan completo bueno, son tantas estaciones, tantas paredes, me puedo maquillar de aquí, aquí, aquí. Yo creo, pues considero que eso habrá sido algo más que nada de momentáneo. Y digamos, fueron esos pequeños como huequitos de personalidad que me empezaron a llamar mucho la atención y a observar más a la gente. Ya de ahí empecé también a parar, digamos, un poco más de atención a las multitudes, la manera en la que la gente caminaba, la manera en la que se podían perder, eh, el cómo, digamos, si uno está esperando en la estación del tranvía, que generalmente, pues si vos la usas, sabes que no siempre los dos están funcionando. Y digamos, si una persona llega y se hacen al lado de uno de los que no está funcionando, solamente con estar esa persona, ya las otras como que sienten que también pueden estar ahí, entonces se va llenando. Así pueda que haya un letrero que diga que ese lado no está funcionando. O sea, es el hecho de que se convierte en un organismo gigante, de alguna manera, pues una aglomeración de personas se convierte en un cuerpo gigante, pero en ese cuerpo hay pequeños huequitos de personalidad individual. Eso es lo que más me llamó la atención y quería mirar cómo eso se vería relacionado con el espacio grande en general. Sí, como que eso me recuerda mucho a unas fotografías de gente en el metro que se disfrazaba, que, que era muy rara y daba esa rareza en medio de la multitud. Y también como cuando uno camina en el centro, uno se encuentra con unos personajes muy interesantes y uno como le dan ganas de dibujarlo, como que, Mm, sí, como tengo que dibujar esto. Como que esta persona es tan rara que yo la quiero dibujar, pero no hay un lápiz para dibujarlo. sí, Y también, digamos, sí, eh, con eso, con la parte del dibujo. Más o menos por esa época fue cuando estábamos haciendo figura humana pues, de referencia. Yo había visto unos ejercicios para sacar más, en vez de los detalles de las personas, el gesto. Eh, y ahí, aprovechando pues que utilizaba tanto el metro, me puse a dibujar a la gente que estaba viendo. Y era más que nada para cogerles el gesto de una persona presentada, para todo eso, pero que no todos se ven iguales.
todos tienen pues una gesticulación completamente diferente. Y digamos fue en todo ese intento, poquito a poquito, que empecé a sacar las miniaturas que tengo, que son básicamente las que he estado repitiendo pues en toda la línea de investigación y salieron de observar a la gente. Si uno coge uno de los pliegos que tengo, que están llenos de miniaturas, y lo ve desde lejos, pues no nota nada. Se ven un montón de personas, pero pues está así como diferente. Ya es acercándose un poquito y ve que, aunque hay unas que sí se repiten y son nada normal, gente caminando, gente sentada, las que más llaman la atención son las que rompen ese tipo como de esquema. Entonces, unas pues, personas con diferentes gestos, haciendo como otras cosas, es lo primero que la gente ve. Y cuando presenté esos trabajos, fue lo primero que me dijeron. Y generalmente eso es lo que pasa pues, en la calle. Si uno se pone a mirar, obviamente, pues la mayoría de las personas están caminando, van a su trabajo, van a la casa, van a donde sea, pero siempre hay alguien que está haciendo alguna otra cosa. Pues, y es algo que uno puede mirarlo por encima y decir, uy, ¿por qué está haciendo esto tan raro? Pero ya pensándolo un poquito, pues se nota que es, digamos, un pedazo de él. Es como si la multitud fuera la arena y alguien raro fuera como una especie de erizo. Bueno, como si la multitud fuera un desierto y le rodea como un erizo ahí que se ve y que destaca sobre los demás. Sí, sobresalta. Como, sí, como que siempre habrá un acto, algo que va a romper contra con esa normalidad, ¿cierto? Y Sí, también me parece y es muy, algo chiquito, es algo chiquito. O sea, es como son, si es como si lo chiquito, raro, fuera a romper todo un orden o algo así. mm, no como tal, como lo chiquito raro, sino la diferencia en el gesto y la diferencia en la expresión. Ese tipo de cosas que uno se encuentra que rompen, digamos, todo ese esquema pues monótono, son cositas pequeñas que hace la gente, pero son esas cositas pequeñas, son muy de ellos. No sé muy bien cómo explicarlo. Son algo pues que digamos no están predispuestos a hacer pues, por algo que una norma o algo así, digamos que uno siempre que está en la calle tiene que hacer esto, sino que son cositas chiquitas. Incluso son cosas que a primera vista uno no nota, como puede ser el estilo pues, del caminar que tengan. Pero ese tipo de gestos, ya cuando uno, digamos, empieza a buscar por ellos, empieza a notar que cada vez son más y más. No todo el mundo los tiene, por pues, diferentes razones. Obviamente es muy difícil determinar por qué. Pero uno ve que muchas personas tienen, digamos, ese pequeño gestico que uno puede, digamos, empezarlo a diferenciar del resto de personas. Y es algo que en general todos tenemos como, pues obviamente todos tenemos nuestra personalidad, nuestras cosas y qué tales, pero siempre hay alguna cosa que nos hace como sobresalir o nos hace de alguna manera más fácil de identificar, digamos, entre todo un mar de personas. Yo te había dicho como hace no, como hace 2 semestres que yo estaba ahí chismoseando con el trabajo de los chicos, menos son dibujos, y vi el de la multitud, ahí con todo ese espacio, y yo dije que esto es de Simón, esto es tuyo, esta es como tu esencia, como que me pareció muy interesante, te fui a preguntar y sí, como que eso es tuyo, sí, como que uno habla sobre la esencia, y también como eso de uno, e- esa cosita de uno también
se hacen ver en medio de tantas personas. Claro, en cuanto a la parte del arte, pues, y sobre todo nosotros que estamos muy metidos en eso, obviamente, pues ya, y conocemos muy bien el trabajo, pues, de los otros compañeros, y uno ya sabe identificar exactamente qué tipo de elemento hace qué persona. Y entregamos un muro de pinturas, uno ya sabe cómo empezar a pescar y qué tal es, qué persona hizo qué cosa. Es más o menos esa misma sensación, perdón, y esa misma idea, pero llevado a un lado, pues el lado público. Y en sí eso viene siendo un poco más como por el lado del inconsciente. ¿A qué me refiero con eso? Es que pues generalmente cuando nosotros hacemos arte, como ya tenemos pues digamos de alguna manera nuestro estilo un poco ya definido, pues le vamos agregando todos los elementos que nosotros ya conocemos a lo que estamos haciendo, a partir pues de todo lo que nos hayan enseñado, cosas que uno pues haya como empezado a coger poquito a poquito por los años. En cuanto a el espacio y a como el reguero de identidad que puede haber en él, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles los agregamos, pero de una manera inconsciente. Son cosas que generalmente no se piensan. Obviamente uno piensa cuando está arreglando la casa, cuando la está decorando, cuando hace cambios aquí y por allá. Pero eso llega a un punto en el que ¿cómo se dice? Pues como que se calma pues el agua de uno estar moviendo aquí, moviendo allí. Me gusta más esto aquí en la casa y qué tales, o en la calle. Y ya empieza a hacer cambios de una manera inconsciente. No los piensa muy bien que porque esto, que esto, es esto ya, sino que se empieza a regar o a transmitir, eh, sí, lo que es la identidad, pues, de cada uno de nosotros en ese espacio. En cuanto al espacio público, es un poco más difícil, pero me parece que se puede resumir en esos pequeños huequitos que te estoy diciendo, esos huequitos donde pues mostramos un poquito de la identidad que tenemos o de la personalidad de cada uno. Y son cosas que en sí se hacen desde un punto un poco más inconsciente que cuando se está haciendo arte. Sí, como por ejemplo yo haya visto a un sujeto que toda la ropa era amarilla, pero no un pantalón elegante, no, sino como que parecía, era como una especie de, parecía, ahí tiene como un sombrero como de paja y tiene pequeños elementicos que tenían una paleta de color y resaltaba sobre los demás, pero de manera inconsciente, como que Mm, se vistió así, pero no para que lo vieran, sino para que él se vistió, pero de manera inconsciente, y así fue como se resaltó sobre los demás. sí. Y bueno, Simón, ya con todo ese tema en general, me gustaría saber cuáles son tus proyectos sobre ese tema, de qué tienes planificado hacer con ese tema tan interesante que es la relación del individuo y el espacio. Bueno, digamos en cuanto a proyectos que yo haya realizado, eh, la mayoría han salido, pues como te estaba comentando, a partir de la observación y pues, la prueba y error, como con el dibujo y fotografías también, hay veces algunos videos y pues muchas de las obras así han salido más que nada como por la combinación de todos esos factores. Hay unas pinturas que hice sí con el objetivo de cambiar o bueno, de utilizar el propio material como un espacio. Y ya a partir de eso sí he estado intentando es experimentar con diferentes soportes, pero utilizándolos como espacio en sí mismos. El mejor ejemplo que tengo
y ahorita si querés te puedo mandar unas fotos, es de el que hice el semestre pasado en las ventanas, que hice unas figuras en la propia ventana y el soporte viene a ser el espacio pues, que se ve afuera de la ventana, porque empiezan a jugar un poquito pues, con el tema pues, de la perspectiva y uno poder jugar un poco más con la ciudad. Ese tipo de cosas me llaman mucho la atención y es más o menos en lo que me he estado enfocando últimamente. Buscar otro tipo de soporte que me permita jugar con el espacio. También he querido probar, eh, pero no he tenido mucho, pues como la oportunidad que digamos, de trabajar en vez de en el espacio, en la multitud y utilizar la multitud como tal, eh, a modo de, digamos, como una especie de simulación, porque me parece que de alguna manera como que me recuerda como a una galaxia moviéndose, pues cuando hay como tanta gente y cuando pues están siguiendo un camino, pues, no sé, me parece pues como una imagen muy interesante. Entonces, básicamente he estado es en eso. ¿Y cómo te ves aquí, de aquí ya para el futuro con tus proyectos, ya con tu tema? ¿O estás pensando en cambiar el tema o seguir con esta estética? Y bueno, sí, como que, ¿qué tienes planeado hacer en el futuro? Bueno, eso sí es un poquito más complicado de responder. Eh, pero yo sí quiero continuar con el tema. Quiero investigarlo un poco más y quiero, digamos, sacar algunas producciones a partir de eso. No solamente en lo que es arte plástico, sino también en el medio audiovisual. Más que nada en animaciones. También he hecho algunos videos, pero era más que nada para partir del registro pues, de la multitud de los recorridos que yo me hacía y quiero es mirar hasta dónde me puede llevar este tema, porque la verdad me interesa mucho el tema, bueno, no el tema, sino la idea de la búsqueda de la identidad, que me parece pues es algo que todos estamos haciendo constantemente y que sobre todo pues últimamente ha sido como algo complicado y en este año más que nada, este año por ejemplo me dieron muchísimas ganas de cuando empezó la cuarentena de poder ir a tomar fotos de cómo todos esos espacios quedaron solos. Pero pues no quería arriesgar una multa. Entonces, pues por ahí no se pudo, pero pues la gente que sí conocía yo que tenía que salir en esa época les pedía que me tomaran algunas fotos. No eran pues lo más espectacular del mundo, pero igualmente me parece que en las poquitas fotos que pude ver, el, como la sensación del espacio cambia por completo. Entonces sí es algo que quiero seguir trabajando y quiero mirar hasta dónde me puede llevar. Sí, como que uno sale, cuando todo está solo, como que tiene una sensación como muy tenebre, como muy, como si fuera un apocalipsis, como si todos se hubieran muerto, algo así. A mí me parece que es más que nada melancólico en algunos. En algunos. Hay unos que sí, que de por sí, pues digamos como con la fachada y todo eso, sí da pues como unas vibras un poquito pues de terror. Pero hay otros que no sé, como que me da como esa sensación de melancolía, de aquí falta algo. Entonces sí, sí es muy interesante. Sobre todo es mirar como todos esos espacios que dependen de las personas y de, pues, de una multitud para poder funcionar, cómo se transformaban cuando pierden el elemento por el que fueron diseñados. Entonces, sí, ahí hay un montón de cositas chéveres, la verdad, por mirar. Ah, bueno, Simón, y bueno, imagínate que esta entrevista va a ser como una especie de archivo para que tú veas en el futuro. ¿Y qué te gustaría guardar en este archivo de, de vos? Como de,
pues de obra o de objeto pues que tenga actualmente. Sí, como que te gustaría guardar en este archivo sobre tus procesos. Ah, bueno. Eh, lo más importante para el proceso, digamos que, al menos para mí, han sido las libretas que he tenido. Tengo pues varias donde no solamente pues hago ya dibujitos un poquito más elaborados, sino donde tengo las, los dibujos que hice pues de las personas en el metro, donde están intentando coger el gesto, la posición, el rostro. Eso, las pinturas que hice me gustaron mucho, nada más porque quiero seguir explorando algo de ahí. Y pueden ser de los referentes que tengo, que digamos pues son varios, más que nada donde se hace pues el urban sketch, porque me parece que coge un poco los conceptos que yo quiero tratar, que es la libertad del dibujo, o pues no del dibujo, sino pues de la expresión artística, en cuanto a materiales, soportes y a la imagen en sí. No se tiene que estar pues haciendo algo súper revolucionario, sino que uno puede empezar a pintar el café de allí abajo en la cuadra y la gente que va ahí, sí, ese tipo de cosas. Y, y para continuar con el tema, sobre una última cosa que quería hablar, es que me parece muy interesante, con uno, que una cosa es ver las fotos de todo solo, y, y otra cosa sería experimentar, estar en ese lugar solo, porque sería Sí, como muy sublime, diría yo, como que es algo que uno nunca se imagina. una experiencia, diría yo que sería muy interesante, como ese fotógrafo llamado Omar Portela, quién sabe qué habrá experimentado mientras tomaba las fotos, allí todo solo, ¿De cómo? No te entendí esa parte, perdona, ¿cómo? de que este fotógrafo Omar Portela, que habrá sentido mientras tomaba las fotos, mientras todo estaba solo, Ah, sí, ¿cierto? ok. Como sería muy interesante hablar con él también. Sí, no, claro, es que pues, o sea, una foto obviamente pues puede decir mucho y uno puede sentir cosas a partir de esa foto, pero pues no se compara con estar en ese propio lugar. Ahí hay una cosita que yo quiero mencionar, que uno de los como conceptos más presentes que yo tengo pues cuando estoy elaborando todo esto, y que lo he mencionado muy bien, solamente que no he podido como explicarlo bien a fondo, es el concepto de aspecto a aspecto, que se ve más que nada a la hora de hacer cómic. ¿Por qué me parece tan importante eso? Es porque, a diferencia, digamos, de acción a acción, que son los paneles que tradicionalmente se ven o que nosotros pues consumimos, digamos, en este lado del mundo, lo que viene siendo pues todo el continente americano y todo lo que produce pues Europa, que es cada panel tiene un propósito porque cada panel tiene una acción. Lo que se ve ya más que nada en el arte nipón es el uso del aspecto a aspecto, donde se elimina un orden cronológico a favor de una exploración espacial. ¿A qué me refiero? A usted pueden presentar 7 paneles, pero esos paneles no fueron creados para leerse en una secuencia. O se puedes empezar a leerlos por donde quieras, ya que son hechos a favor de la exploración espacial. O sea, son creados, digamos, para dar una sensación un poquito más familiar del lugar donde se está presentando una historia o, bueno, sí, una pequeña parte de la narración. Eso porque me gusta tanto, eso me parece que, digamos, crea un énfasis diferente, donde lo que se está mostrando no tiene el objetivo de llegar ahí, llegar a
esa imagen que me están mostrando, sino estar directamente en esa imagen que me están mostrando, en ese espacio que me están presentando, ya sea desde pues, una casa o una ciudad, una manera pues un poco más utópica de ver las cosas. Eh, pero, o sea, digamos, ese cambio al estar ahí es lo que más me llama, digamos, la atención a poderlo trabajar. Sí, porque yo he visto que un cómic japonés como que no se enfoca en las peleas, sino como que se enfoca, por ejemplo, en el sonido de los árboles, Mm. la sensación de la persona, como que estar ahí, como dar esa sensación. Sí, es algo que es un poco como muy difícil de explicar porque la verdad no tengo muy bien todos los términos y no he podido mirar muy a fondo eso. Pero obviamente la sensación es completamente diferente pues, y más que nada por la diferencia de culturas. Pero digamos hay algo en ese cambio de paneles, en ese cambio de que no todo tiene que tener un sentido y un significado para lo que le sigue, sino que uno puede tener un espacio pequeño para poder respirar y sentir dónde es que está parado. Como que ahí se nota toda la diferencia de la cultura. Mm. Ah, bueno, Simón, te digo muchas gracias por este espacio que me han dado para entrevistarte. Hombre, muchísimas gracias por haberme considerado. Sí, es que este tema me parece muy interesante porque habla sobre la esencia humana. Y ya te quería agradecer por la entrevista y ya, como que, No, yo encantado, la verdad. bueno, ya si nos hablamos ahorita. Listo, hombre, muchas gracias. Chao, pues. Chao.